Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. ¿Cuál es la iglesia que fundó Cristo? ¿Será acaso la iglesia católica, la original y verdadera? ¿O será la iglesia de los protestantes que salieron de Lutero? Según los católicos, los evangélicos no son la iglesia verdadera de Cristo porque tiene apenas unos siglos de existencia y además porque tiene muchos nombres las iglesias protestantes y que la iglesia católica supuestamente es única y tiene un solo nombre mundialmente. Si quieres saber la verdad sobre este tema, original y verdadera. Bien, en estos argumentos hay varios errores teológicos e históricos también. Para comenzar, la iglesia verdadera de Jesucristo no se define por un nombre o una denominación. No podemos decir que la iglesia verdadera es la que tiene tal nombre en la entrada de sus templos o que es esta porque diga cristiana o católica en su nombre oficial. De hecho, la iglesia primitiva no tenía un nombre oficial, no se llamaba católica ni evangélica, simplemente eran discípulos de Jesús y la gente les fue poniendo nombres como por ejemplo los del camino, cristianos, entre otros nombres. La iglesia verdadera de Cristo son todos aquellos cristianos que son discípulos verdaderos de Jesús y viven de acuerdo a su palabra. Esta es una iglesia espiritual y solo Dios conoce quiénes son parte de esa iglesia verdadera. De hecho, Jesús dijo que dentro de su redil había ovejas y cabritos, ovejas y lobos rapaces, trigo y cizaña, dejando ver que dentro de lo que hoy conocemos como iglesia, sea del nombre que sea, hay un grupo que es verdaderamente cristiano y otros que aunque estén dentro de una supuesta iglesia y se crean cristianos, no son realmente seguidores de Cristo y no han nacido de nuevo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Lo que define quién o qué es la iglesia verdadera de Cristo no es el nombre de la iglesia, sino los frutos que demuestran que alguien está viviendo realmente de acuerdo a la palabra de Dios. Puede que, por ejemplo, haya 1000 iglesias y que cada una de ellas tenga un nombre legal distinto. Sin embargo, en cada una de ellas, si están predicando la doctrina verdadera, hay un grupo de cristianos en cada una de ellas que realmente han nacido de nuevo y viven de acuerdo a la palabra de Dios, y hay otro grupo que simplemente no han nacido de nuevo. Ahora bien, hay iglesias, hablando ahora a nivel de constitución religiosa, que predican la doctrina verdadera de la palabra de Cristo, la que enseñaba la iglesia primitiva del libro de Hechos. Y también hay otras iglesias que enseñan doctrinas falsas que alejan a la gente de la salvación y que por lo tanto son sectas. La iglesia católica, que tanto se jacta de ser la más antigua supuestamente, no es la iglesia original que fundó Cristo. El hecho de que a nivel judicial y legal sean una de las religiones más antiguas no significa que sea la iglesia primitiva que Jesús dejó operando en la tierra. Hay un fenómeno profetizado en la Biblia que se llama la apostasía, y esta es cuando una persona o una constitución religiosa, una iglesia, se aparta de la verdad para enseñar falsas doctrinas y por lo tanto se aparta del camino correcto de la fe. Primera de Timoteo 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, oiga esto, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La iglesia católica es una apostasía de la iglesia primitiva que después se comenzó a corromper cientos de años atrás, cuando la iglesia verdadera comenzó a contaminarse con las falsas doctrinas y llegó al máximo de la perversión cuando la iglesia se juntó con la política por orden del emperador Constantino, y desde ahí en adelante comenzó a crecer la secta de los católicos, una religión con orígenes correctos pero que se desviaron al mezclarse con la política, introduciendo doctrinas que exaltaban a las criaturas por encima del Creador, y además hicieron del evangelio un gobierno político y violento donde obligaban a la gente a hacerse cristianos y asesinaban a las mujeres y niños
de otras religiones los que se oponían a convertirse al cristianismo de estos católicos. Los cristianos que murieron como mártires, de hecho, bajo el yugo de los romanos, no eran católicos, eran cristianos verdaderos, porque hasta ese entonces la iglesia no se había contaminado con el paganismo, con la política, ni mucho menos con esto llamado catolicismo. Esa es la iglesia católica, estimado amigo. En todos los libros de historia figura que Constantino fue solamente emperador romano. ¿De dónde? Yo quiero saber de dónde quitan los pastores y le enseñan a todos sus fieles que el que fundó la iglesia católica fue Constantino. ¿Será que en la universidad estudian ellos que Constantino fundó la iglesia católica? Sí. Ellos estudian lo que dicen los mentirosos de sus pastores. ¿Qué dicen los mentirosos de los pastores? Que la iglesia católica fue fundada por Constantino. Pero si estudian la verdad en la historia, Constantino vino en el año 313. Y en el año 107, San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, discípulo de San Juan Evangelista, ya llamaba a los cristianos Iglesia Católica, año 107. Un buen historiador, una persona que busque la verdad, agarra por internet, tan fácil, San Ignacio de Antioquía, cartas de San Ignacio de Antioquía, y comienza a leerla, y va a descubrir que San Ignacio de Antioquía ya viene a decir que donde está el obispo con los presbíteros y los diáconos, ahí está la iglesia de Cristo, es decir, la iglesia católica. Ya San Ignacio de Antioquía, año 107. Cuando un protestante dice que la fundó Constantino, deja ver el tamaño de la ignorancia de los protestantes. Pueden buscarlo, si creen, algún protestante cree que es mentira, lo reto, busquen la carta de San Ignacio de Antioquía. No están ocultas, están al descubierto. Ahora, unos que son más teólogos, dicen, es que Constantino fue el que fundó la iglesia católica, porque usted sabe que hasta Constantino la iglesia de Cristo era perseguida. Y entonces vivían en subterráneos. Y viene Constantino y le da libertad a los cristianos. Le da libertad a los cristianos. Y cuando le da libertad, la iglesia se paganizó. Y al paganizarse, entonces ahí comienza la iglesia católica, que es la iglesia pagana. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿Y cómo le compruebo que eso es mentira? Porque si Constantino fue el que fundó la iglesia católica y esa iglesia pagana, fue en el año 313. Y si en el año 313 esa iglesia pagana hizo la Biblia en el año 382. Cuando Constantino existía, no existía la Biblia. Existía solamente el Antiguo Testamento. Y eso no es la Biblia, una parte de la Biblia. No existía la Biblia. Y es San Dámaso I, papa de la iglesia prostituida, pagana, que Constantino fundó, la que hace la Biblia. Que los protestantes tengan coherencia. Si esa iglesia pagana y prostituida es la iglesia católica, voten la Biblia, porque la iglesia prostituida fue la que hizo la Biblia. Ahora, ¿por qué creen que es palabra de Dios la Biblia? Porque esa iglesia católica fue la que le dijo que eso era palabra de Dios. Sean coherentes. Es una manera de los protestantes engañar a los ignorantes. Viene y habla Constantino en el año 313. ¿Quién de ustedes estaba en ese tiempo? Ninguno. ¿Quién de ustedes se va a tomar la molestia de agarrar la historia y ponerse a leer? Ninguno. Hay una ignorancia grande. Viene el pastor y dice, es que Constantino fundó la iglesia católica. Usted no va a agarrar a ver si es verdad o mentira. Usted dice, en vez de irme a ver si es verdad o mentira, voy a creerle a este pastor, porque por algo es pastor. Y eso, además, mire, son cristianos evangélicos, y los cristianos evangélicos no mienten. Ellos dicen verdad. Así están engañados los católicos. Los católicos le vendieron una idea falsa de los protestantes, que no mienten, que no dicen mentiras. Ustedes ven que yo en los videos, yo hago repetir a los protestantes las cosas y les pregunto para mostrarles que son unos mentirosos.
Por ejemplo, yo le pregunto a los protestantes, ¿de qué color es este forro? Y ellos dicen, blanco. Yo le digo, no, mire, es negro. Y ellos dicen, no, es blanco. Quedan al público como mentirosos. Pero no se dan cuenta, porque el pastor le dijo que tenían que decir que era blanco. Pero la gente se da cuenta de que están diciendo mentiras. Pero si yo no le demuestro que esto es negro, ellos enseñan a la gente que es blanco y es blanco. Porque la gente es como un niño que no sabe nada y viene su mamá y le enseña que esto es blanco. Pues bueno, va a aprender que eso es blanco. Pero no es blanco, es negro. Por la ignorancia del católico, los protestantes están avanzando.